nutrióloga y hola, hola. Perfecto. Y ahorita vamos a empezar, vamos a compartirlo con todos ustedes. A ver, ya me perdí. Ay, ya me perdí, dije yo. Pues estamos muy contentas el día de hoy porque como pueden ver tenemos invitada y tenemos invitada especial. No cualquier invitada. Así que ahorita vamos a empezar hablando con ella y para que ustedes la conozcan. Gracias. Listo. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos una vez más a tu programa de Nutre tu Vida con Carla Díaz. El día de hoy, como ven, tenemos una invitada de lujo. Ella es la licenciada en comunicación Marcela Félix Torres, que es especialista en mediación lectora. ¿Por qué decidimos hacer este programa? Porque como hemos hablado en otras ocasiones, la nutrición no solo se basa en los alimentos que comemos a diario, los platillos, porque como hemos dicho, no comemos solamente alimentos, no comemos alimentos sueltos, comemos platillos. Con esos alimentos nosotros vamos creando platillos. Pero también somos un ser completo, somos integrados. No, nuestro cuerpo y nuestra salud y enfermedad depende también no solo de lo que comemos, sino también de lo que comemos en nuestras emociones, también de lo que comemos en nuestra mente, de qué es lo que le damos día a día. Y como sabes, no solamente pues los suplementos, muchas veces creemos que con un medicamento o un suplemento vamos a venir a cubrir todo esto. Y no es así. Y nuestro cerebro es muy importante para nuestra salud. ¿Por qué? Porque de ahí también, así como nuestro intestino es muy importante, nuestro cerebro también, porque es el que le dice cómo funcionar o qué hacer a mi cuerpo. Y muchas veces no le tomamos la atención que debe de ser. Y también el estrés que estamos todo el día, también muchas veces nos va creando que tengamos esas famosas lagunas, ¿no? Mentales de que, ay, ya que venía, ya se me olvidó, o que era lo que iba a decir y tampoco. Entonces, todo esto también nos dice que es una parte muy importante de nuestro cuerpo, que así como nutrimos también con alimentos nuestro cuerpo, hay que nutrir también nuestro cerebro. Así como hacemos ejercicio para el resto de nuestro cuerpo, también debemos de ejercitar nuestro cerebro. Y por eso la importancia que tiene aquí nuestra invitada el día de hoy, que nos va a hablar precisamente de esa importancia que tiene la lectura, que muchas veces no lo tomamos en cuenta, lo tomamos muy básico, o muchas veces cuando éramos niños, ¿no? Lo aprendimos como si fuera un castigo, una obligación, y le perdemos ese gusto. Pero en realidad tiene muchísima importancia y de eso nos va a hablar Marcela. Pero para antes de esto, quiero que se presente, que nos platique un poquito más de ella para que ustedes también tengan la oportunidad de conocerla y vean qué clase de invitada tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marcela y eso de mediación lectora y de especialista en eso quiere decir que sé y que he desarrollado una experiencia en hacer que a las personas les guste leer, no tanto que aprendan, que también eso hago, pero principalmente que les guste, que es la parte más difícil, ¿no? Porque la lectura, pues, en la cuestión académica lo hacemos por obligación, pero en cuanto ya no podemos, ya no tenemos que hacerlo, deja de sernos útil. Dejamos de lado la experiencia de leer y lo que hablábamos hace ratito, pues, que tiene que ver con la manera. Y eso es lo que yo hago, o sea, busco y experimento
en diferentes espacios, en diferentes ciudades, en diferentes comunidades, cuáles son las maneras, los lenguajes, los libros, las sesiones, las actividades que podrían despertar el gusto por la lectura. Y no solamente por la lectura individual, sino la riqueza que te da la lectura compartida, ¿no? En este caso, vamos a hablar de la lectura como un suplemento, digamos como si fuera una proteína, ¿no? Que le ayuda a nuestro cerebro a crear plasticidad. Y eso tiene que ver con las nuevas conexiones, con los nuevos pensamientos que podemos generar a partir de experiencias, de la educación que tenemos en nuestra casa. Pero con la lectura desarrollamos cuestiones físicas en nuestro cerebro, se va reconstruyendo, se repara, se protege y potencia todas las funciones cerebrales día con día. Y esto no tiene tanto que ver con lo académico, ¿eh? Platicábamos sobre lo de los libros, ¿no? ¿Qué libros pueden ser? Que eso lo vamos a platicar más a ratito. Eso en este caso no es tan importante como que podamos adquirir primero el hábito y luego el gusto por leer, para que entonces podamos obtener todas las ventajas que tenemos. Aquí, Marcela ha sido un poquito muy discreta con su currículum, que no nos ha platicado tampoco, para que vean, pero ella tiene esa magia en el que nos hace a que nos enamoremos de nuevo de esa parte de la lectura, ¿ok? Ahorita nos va a hablar con ella, y sí, como ella nos comentó, es muy importante por esa plasticidad que tiene nuestro cerebro. Muchas veces, y estamos en la creencia, y hay muchos mitos, ya ven que a mí me encanta romper mitos, en que el cerebro y las células de nuestro cerebro no se reproducen. Nuestras neuronas son las con las que nacimos y con esas son las que vamos a morir y tenemos que cuidarlas, si no, ya no existe. Esto es falso. Nuestras neuronas sí siguen funcionando, sí siguen creciendo y siguen creando nuevos, enlaces, conexiones que nos hacen, enriquecer nuestra vida y seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. Entonces, la lectura, como vamos a ver ahorita, es una forma muy importante de crear esas conexiones, de prevenir también enfermedades, como vamos a ver, como es el Alzheimer, como son cualquier tipo de demencia, como ¿por qué? Porque mantienen joven a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, y van creando también esas conexiones, nuestra memoria, etcétera. Bueno, muchísimo que hablar, pero aquí tenemos a la experta para esto. Entonces, cuéntame un poquitito, así si tú quieres, en una forma resumida, digo, para que vean toda tu experiencia, de dónde viene y que nos des ese encanto que tienes por la lectura. Ay, gracias. Pues yo me empecé a trabajar sin querer en un periódico y empecé a escribir textos para niños, y entonces empezamos a generar un programa donde les llegaba el periódico a las escuelas. Y ahí reconocí la magia que tenían los niños y los poderes, ¿no? Como poder expresarse verbalmente, tener más claridad en sus ideas. Yo me empecé a maravillar de verlo. Y no he dejado de hacerlo, pues he trabajado en bibliotecas, museos, escuelas, parques, bibliotecas móviles, pero también he trabajado en comunidades con familias, asesorando maestros, niños específicamente, clubes de lectura con adultos, virtuales, presenciales, y en diferentes ciudades que me han dado la oportunidad de darme cuenta que la necesidad de leer y los resultados son los mismos. Simplemente hay que considerarlo realmente no como un pasatiempo que, no, es que yo no soy de jugar tenis, yo no soy de leer, o sea, no es tan así, pues no es como un deporte no me gusta la música, ¿no? Sin menospreciar ni el deporte ni la música, las dos son muy importantes, pero el leer despierta algo en nuestro cerebro en muchas áreas, no solamente en el área cognitiva, de tener, de entender, de discernimiento, sino también en el área emocional. Es muy importante, son como refugios, como que logras tener conexiones contigo mismo, pero también con la perspectiva ajena. Imagínense qué tan importante es ahorita para los adultos, pero también para los niños, reconocerse en otro espacio como un libro, ¿no? Como una historia, donde empiezas a conocer
otras formas de pensar, de sentir, otras situaciones. Un mundo, ¿no? Diferente. Diferente, simplemente nos abre un mundo desconocido, abre nuestra mente a diferentes posibilidades y escenarios que nunca habíamos planteado. Por eso dice que nos abre todo un mundo, ¿no? Y también nos ayuda con esa imaginación, con esa creatividad también, porque muchas veces no estamos muy enfocados o muy encerrados en nuestro mundo y esa creatividad ahí está, pero no la sabemos detonar. O esa imaginación, o ese, mira, nunca se me hubiera ocurrido por este lado. Pero sí, como dices, desgraciadamente a mí me tocó, yo soy de la generación, de que pues la lectura no era algo muy divertido, y era algo que tenías que aprender y lo aprendías, como dices, a base de castigo o a base de que tienes que leerme tantas palabras por minuto. Y si no, pues ahí venía la mala calificación. Y si no, y si tenías mala calificación, pues ya no ibas a la fiesta, o ya no salías con tus amigos, o no veías televisión, que en ese entonces, pues era realmente lo que poco nos podíamos divertir, ¿no? Sino de salir con los amigos a jugar, o los castigos que podía haber, ¿no? Entonces también me tocó, yo fui también de esa parte, de esa generación, en que muchas veces leías, pero estabas como periquito, nomás repitiendo y no entendías absolutamente nada de lo que estabas. Entonces tenías que leerlo 2, 3 veces para tener una idea. Y había otras veces que aunque lo leyeras, estaba tu mente en otro lado. Entonces, a mí me funcionó en su momento, y que lo que hacía era separarlo en bloques y tratar de entender qué parte o qué era lo que me estaba diciendo, para poder tener esa lectura comprensiva, comprensora, que realmente es lo que no nos enseñan. Y desgraciadamente, bueno, tú me dirás, pero no sé si hasta este momento se siga todavía presentando estas cosas en las escuelas y en nuestros niños actualmente. Sí, desgraciadamente ese sigue siendo el patrón, pero ahora ya cada vez ni eso, o sea, cada vez se lee menos ni por obligación, que yo no lo prefiero tampoco, pero hay una falta de, pues ni siquiera, no sé si responsabilidad. El asunto es que esa manera de estar educando en la lectura por obligación y de a fuerzas, pues lo que hace es que lo odiemos, ¿no? Entonces, la propuesta o lo que hace la mediación lectora, que sí es efectiva, es acompañar. Es acompañar, es escuchar, es respetar, o sea, se crean espacios idóneos, digamos, cuando se comparte la lectura, ¿no? Cuando lo haces individualmente, pues ya tiene una riqueza. Pero cuando tienes la oportunidad de hacerlo con otras personas, y es algo que fíjense que está sucediendo como tendencia desde el año pasado, que están creciendo los clubes de lectura, porque de libros físicos y que sean presenciales, porque estamos buscando experiencias donde podamos sentir, pensar, hablar libremente, ¿no? Sin estar pensando en la historia que voy a compartir, en lo que tengo que publicar, sino unas experiencias como más íntimas. Más cercanas, ¿no? Sí. Porque aún así, el tenerlo así, estoy de acuerdo, tienes acceso a él y todo eso en tu teléfono o en todos estos aparatos electrónicos, pero también tienes esa frialdad, ¿no? No tienes esa conexión, no se realiza esa conexión que tienes realmente con un libro físico. A ver, entonces, en tu experiencia, ¿cómo podemos enamorarnos de la lectura? Tanto nosotros como adultos como a nuestros pequeñines. ¿Por qué razón? Porque, como decimos, tiene muchas ventajas, y como nosotros en adultos, pues es ejercitar nuestra mente. Y dentro de toda una ventaja que hay, tanto para grandes y como niños, es el aumento de nuestro vocabulario, y ese no solo crea nuevas conexiones, sino que nos abre un mundo diferente. Y nosotros, y no me dejarán mentir, y ni ustedes tampoco, en que notas luego, en que cuando una persona lee, el tipo de vocabulario que tiene, la forma en que se expresa, la forma en que se da a entender, es muy diferente a aquella que está muy limitada en ese vocabulario. Sí, adelante. Un ejemplo, bueno, una estadística. El mexicano promedio lee entre 3 y 4 libros al año. Sí, es que bien te va. Dice, es una estadística de INEGI, ¿no? Reporta alrededor de 3.4 libros por persona al año, tomando en cuenta
que de 3 personas, 10 mexicanos, perdón, de 10, solamente 3 lo leen. En cambio en Europa gran parte de Europa, el 52.8% lee entre 5 a 12 libros por año. Entonces ahí tiene mucho que ver la cultura, lo que estabas diciendo ahorita, el vocabulario. Claro, pero ellos han asumido o internado la lectura culturalmente de otra manera que nosotros. Allá no es una obligación, es un privilegio, es un derecho ejercido que gusta que, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes o de nosotras podemos tener algún recuerdo donde hubo alguien en nuestra vida que nos contó un cuento con gusto, que nos acercó un libro, o simplemente que yo veía a alguien que leía y que yo decía, ¿qué está pasando con esa persona, no? Que está abstraída, que esa es otra consecuencia positiva en la abstracción después del pensamiento crítico. Pero después, antes de todo eso que queremos que suceda, es la manera, eso que dices de lo que pasa en Europa, es cómo lo comparten. Ahí está el detalle, ahí está el detalle, que es lo más básico y que a veces es en lo que más nos equivocamos como papás o como adultos. Ahorita que me decías, ¿cuáles serían, como digamos, el platillo si vamos a hacer una mezcla para fomentar la lectura en nosotros mismos o con alguien? Ok, tendría que tener tiempo disponible, que puede ser desde 5 minutos, media hora, o sea, ser bien humilde del principio, ¿no? A veces tenemos unos librotes ahí que nos da terror y que no vamos a leer jamás porque creemos que lo tenemos que terminar, y la verdad, tenemos derechos como lectores. El primero es a no leer, el segundo es a leer lo que queramos y cuánto queramos, ¿no? O sea, no tenemos que terminar un libro como no terminas una película o una serie que no te gusta. Te quedas dormida. Ajá, porque esa es otra, también muchas veces te relaja tanto el estar leyendo que te quedas dormido. Sí, y es darte permiso, porque si nos damos permiso para eso, para la lectura que es sagrada, no, qué miedo, mejor ni me atrevo, ¿no? Otra cosa es voluntad, ¿no? Que lo hagamos en un momento en que, sí quiero, o sea, ya estoy convencida de que es algo que me puede hacer bien. ¿Qué tal que me gusta? Voy a escoger el libro que yo quiero leer, no que nadie me dijo, porque un libro que a mí me encanta no necesariamente te va a encantar a ti, cada lector somos diferentes, ¿no? Y permiso para dejarlo, para quedarme callado si alguien me pregunta. Esos son como esos derechos que te digo que enriquecen la experiencia, y también cuando lo compartimos es no estar haciendo preguntas de que, ¿qué quiso decir el autor aquí? O de qué... Analizar o buscar un porqué de todo. Exacto. Es más bien, ¿qué tuvo que ver contigo ese libro? Así como cuando vas a una exposición de arte y dices, ay, güey, pues como que no entiendo muy bien, pero si le rascas poquito, te das cuenta que sí le entiendes, pero estás esperando que haya un sentido nomás. Y no, la literatura nos abre, y también la información nos abre muchas posibilidades del pensamiento que nos construyen. Y hace ratito hablábamos acerca de reciclar ideas. O sea, imagínense este concepto. La lectura lo que hace es, a partir de toda esa imaginación que ya se desarrolló, a partir de todas esas palabras, de todas esas emociones que conocimos que no me pasaron a mí, le pasaron a un personaje, o en la biografía de un científico, o de lo que sea, ¿no? Científica o música o lo que sea, y que yo ya las interné. Entonces, a la hora que yo tengo un reto en la vida o una decisión que tomar, tengo un abanico de cosas de las que puedo tomar para entender algo y tomar una decisión que me va a proporcionar bienestar. La lectura proporciona bienestar. No nomás reduce el estrés, no nomás te ayuda a la memoria, la capacidad de atención, de atender, ¿no? Ahorita, ¿cómo es necesario poder desarrollar nosotros como adultos esa capacidad? Porque estamos diciendo, no, y es que yo ya no estoy acostumbrada a la rapidez, a la inmediatez. Pues sí, pero también se puede revertir. Nuestro cerebro es súper flexible. Entonces, la lectura es un súper aliado, ¿no? En el caso de los niños, no forzar, no decirles que tienen que leer, no estar corrigiéndolos, no regañarlos cuando están leyendo en voz alta. Sí se tiene que obligar, supongo, por cosas de la escuela, que tienes que leer tanto, ¿no? Pero que de todas maneras, aparte también hay un momento donde vamos a leer y qué tiene lo que como escoge lo digamos, tú, por ejemplo. Exacto, Otra de las cosas que yo veo también, y yo me acuerdo, ¿no? Cuando éramos niños, y lo vi con mis hijas y todo, cuando estaban más chicas, que estaban aprendiendo a leer, y que ese temor de leer, por ejemplo, compartido o con leerlo en voz alta,
Yo me acuerdo cuando estábamos chicos que estábamos en la escuela. A ver, Sutanito, ¿te toca leer el párrafo 1 o hasta el siguiente punto? Entrábamos todo el mundo en terror, ¿no? Y si me equivoco, exactamente, y si me equivoco, y si, o sea, si lo digo mal, porque... Exactamente, o pasa al frente y léenos esto, o simplemente, ¿no? Como dices, o sea, puede ser el pasar, o por ejemplo, yo en mi caso, que soy católica y quienes los demás, el que te invite a pasar a leer alguna de las, pues de las lecturas de ese día, ¿no? Y yo, o tú, ¿no? El que sea, ¿no? Y yo, ¿qué voy a decir? No, yo no, o sea, nadie. Son pocas las personas que dicen, yo quiero pasar a hacer una lectura, porque nos da miedo leer en público. ¿Por qué razón? Porque, ¿y si me equivoco? Y se van a burlar de mí, ¿y qué va esto? A mí, bueno, a lo mejor es un chiste que nos contaba mi papá, ¿no? Hablando de las, ¿cómo se llama? De las lecturas, ¿no? Del domingo, que pasa alguien y sube a leer la lectura y empieza, ¿no? 700 monos con manos, y todos, o sea, como que no, ¿verdad? Y luego se acerca el libro, ¿no? Porque esa es otra, el que no puedas ver bien, también te da esa inseguridad o ese miedo, ¿no? Entonces, digo, empieza con el libro aquí, empieza, 700 monos con manos. Y no, 70 monos con manos, no. 7 monos con manos. Y se lo acerca más, sentémonos, hermanos, o sea, entonces, o sea, eso también es ese miedo a equivocarnos o a decir que no. Y que todo el mundo, ¿no? Que tus compañeritos, porque muchas veces tenemos que ser, o sea, reconocer, ¿no? Que los niños suelen ser muy crueles con ellos mismos. Sí. Entonces, es ese miedo también que Pero se es da. mucho que empieza en casa, mucho, ¿eh? Yo he trabajado con muchas mamás y papás y supongo que en su casa también lo hacen, pero cuando estamos juntos, de pronto se ponen nerviosos los papás o las mamás de que yo me dé cuenta que su hijo no lee perfecto o su hija no, y yo así, si tú te relajas, se va a relajar. Y sucede, ¿no? Entonces, como que no le damos la suficiente confianza de pronto a nuestros hijos porque nosotros no la tenemos tampoco. Y entonces van a la escuela y cargan con esa vergüenza. ¿Y cómo vamos a ser mejores? Pues practicando, equivocándonos, riéndonos. Y entonces, los hijos, por ejemplo, de puntuación, qué importantes también llegan a ser porque te da un sentido diferente a la lectura o a lo que dices. Y puedes darle, y cuando aprendes realmente a leer, al menos yo lo considero así, que como decimos, abre un mundo de sentimientos, de posibilidades, un mundo diferente, esa entonación que le puedes dar cuando tú aprendes a leer y aprendes qué significa y hacer esos signos de puntuación, te cambia todo un libro. Sí, exacto, porque al final, bueno, una cosa importante que tienen que saber es que la lectura en voz alta es la principal herramienta para fomentar la lectura. La principal. La lectura en voz alta cuando es compartida. Y cuando la leemos para nosotros mismos es una manera de entenderlo más, porque nos escuchamos, esa entonación. O sea, sirve de herramienta también para nosotros. Y cuando lees en voz alta y no enseñas dibujitos, en el caso de los niños o de los adultos, el tono crea la imagen en la mente de las personas. Lo que decíamos, la imaginación, exacto, la creatividad. Entonces una cosa es, tú lo lees, aunque no tenga dibujitos, y ok. Pero si además cuando lo lees, lo estás entendiendo y puedes saber cómo se sentía ese personaje y lo puedes expresar, entonces le vas dando como otros elementos que hacen que se siga como si fuera un chisme y cuéntame más. Entonces se le van quitando como las... picado, ¿no? Y quieres seguir leyendo. Y además porque no hay una amenaza de te voy a preguntar al final. O sea, no va a ser, y además, porque si haces alguna pregunta, que ese es otro tip, no vas a hacer preguntas cerradas donde nomás hay una respuesta y no todos la tienen que saber. Haces preguntas bien abiertas que tienen que ver con las personas que lo percibieron. Y entonces, lo que tú digas, aunque sea diferente a lo mío, está bien. Y lo que tú digas, entonces se construye un sentido que me refuerza mi seguridad también. Entonces, y es bien enriquecedor porque como acabas de decir, a mí jamás se me pudo haber imaginado la perspectiva o la visión que tú lo viste o como tú lo sentiste. Y te pone también a reflexionar, ¿no? Como a decir, oye, es cierto, nunca lo había visto desde ese punto de vista. Entonces, no solo te abrió a ti un mundo, también ayuda a abrir un mundo a los demás y te ayuda a tener esa conexión, ¿no? De ahí la importancia de que lo hagamos también con nuestros niños, porque también nos va a ir creando y créanme,
o sea, les va a sorprender, como muchas veces que ni por aquí te hubieras imaginado con lo que te sale un niño. Es súper enriquecedor, súper. Incluso ahorita que dices eso, como, digamos, alguna actividad de familia que a veces no sabemos qué hacer, que realmente interactuemos, no ir al cine, no ir a comer donde todo el mundo está con su teléfono, sino una actividad donde estás físicamente y en tu pensamiento y en tu emoción, ¿no? Estás presente. Y entonces descubres porque le das la responsabilidad al texto. No tienes tú que, oye, mijito, ¿cómo estás? O, no sé, los que son lectores se darán cuenta que eso abre un montón de conversaciones y mucho conocimiento acerca de la otra persona, ¿no? Alguna vez di una conferencia sobre cómo la lectura en el salón crea vínculos entre niños migrantes, ¿no? Cómo ahí empiezan a darse cuenta de, esa que me cae gorda, no tiene abuelita igual que yo, pobrecita. Y entonces, esa empatía de la que hablamos, no nomás es a nivel como, soy bien bueno, soy empático, sino decíamos, reduce el sufrimiento, porque entonces entiendes el mundo que no nomás es como tú lo piensas, ¿no? Entonces son cosas bien prácticas, no es de que, sí, leer me va a hacer más inteligente y voy a poder tomar mejores decisiones. No, es leer me va a ayudar a entender mi lugar en el mundo, respetar el de los demás sin sufrir y pensar que todo tiene que ser como yo lo pienso, exacto, como yo lo viví. Eso es súper importante, porque muchas veces, y este mundo desgraciadamente cada vez nos estamos haciendo más centrarnos en nosotros mismos y no nos abrimos a tanto. Veo que por aquí nos trajiste un cuentito. Sí. ¿Qué te parece si nos puedes leer un poquito para que también tengamos esa idea de todo esto de que estamos hablando, no nada más quede en una plática, sino que tengamos un ejemplo presente de cómo es esto de la lectura? Sí. Este cuentito me encanta leerlo con adultos, también con niños, pero con adultos creo que tiene más riqueza. Se llama Josefina. Ok. Había una vez una gallina muy feliz que se llamaba Josefina. Cada día picoteaba el suelo en busca de los gusanos más suculentos. Se echaba un ratito al sol, se lavaba la conciencia, aunque más tarde disfrutaba otra vez levantando una gran polvareda. Y por las noches se subía a su rama favorita para dormir. En pocas palabras, Josefina llevaba una vida fantástica. Hasta que un día se dio cuenta que todas las gallinas estaban sentadas encima de sus respectivos huevos. Ella también quería uno. Empujó con todas sus fuerzas. Hizo un poco de yoga. Se bebió 1 litro entero de vinagre de manzana. Se leyó un montón de libros sobre el tema. Fue al médico gallinólogo y se embadurnó con crema de las patas a la cabeza. Pero nada funcionó. Josefina se puso muy triste. Entonces empezó a llover. Llovió durante 3 días y 3 noches. Pero finalmente el sol se abrió paso entre las negras nubes. ¡Ay, ya está bien!, dijo Josefina. Y se secó. Me voy de compras. Se subió al primer autobús que pasó para ir a la ciudad y se compró algo que siempre había querido: unos patines en línea. Sin esperar ni un segundo, se los calzó y se lanzó a la aventura. Montaña arriba y montaña abajo y campo a través. Y hasta hacía piruetas y se sentía feliz como una perdiz. Hasta que estaba tan emocionada que no se dio cuenta de la velocidad que tenía y ¡puf! Se encontró con un árbol que estaba donde no debía. Por suerte, Josefina cayó sobre un lecho de mullida hierba. Al principio se quedó un poco aturdida por el susto, pero después le dio tal ataque de risa que no podía parar. De repente le entraron unas enormes ganas de empujar y la tripa le rugía sin parar. De pronto se oyó un ¡pop! Y allí estaba su primer huevo. Y Josefina sintió
que lo quería un montón. Bravo. ¡Bravo! ¡Qué hermosa, Josefina! Yo creo que todos hemos sido algo de Josefinas. Sí. Qué hermoso. Como pueden ver, esta lectura, a todos yo creo que en algún momento nos sentimos identificados nosotros, al menos como mujeres, ¿no? Lo que hacemos 10,000 cosas, ¿no? Buscando el exterior y buscando el interior, etcétera. Y esa entonación, como hablábamos, ese tipo de cosas te hacen conectar, y con los niños, créanme, es una cosa maravillosa, porque te entregan su atención, te entregan todo, y creas, como dices tú, esa fascinación o esa cosquillita, digamos, para empezar a leer, porque abres un mundo de, pues, no solo de su imaginación, ¿no? De alegría, de diversión, de actividades que, yo también quiero andar en patines como Josefina. Exactamente. O sí, preguntas, Josefina, ¿no? Sí, ¿existe gallinólogo? ¿Y pues por no, qué? pero ¿por qué le puso así? Exacto, o sea, son pretextos. exacto, son cosas, y también crean esos lazos también con nuestros niños, que también a nosotros como adultos nos ayudan. Es parte de esa nutrición, no solo, como decimos, de nuestro cerebro, sino de nuestras emociones, de nuestras conexiones, que nos hacen también sentir mejor, no solo, como dices, baja estrés, sino también nos nutre de otro tipo de formas. Quitamos también esa ansiedad y vamos controlando también, o sea, y aprendemos a comer, porque nosotros los mexicanos somos expertos para todo eso. Todo juntamos y lo unimos en la comida. Entonces, ahí le estás aprendiendo también, enseñando que también tienen que es parte de comer, ¿no? Y de cuidarse, cómo se ponía, o se untaba 10,000 cosas buscando parte donde no, o el vinagre de manzana, que Que es lo he bueno para escuchado todo. mucho, exactamente, que yo lo he escuchado mucho, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita que nos compartiste este libro, algunos que nos puedas aconsejar como tips o algo con los que podamos empezar, tanto como adultos por nuestra parte, como en familia con nuestros chiquitines. Sí, pues mira, así como tal, de decirte estos títulos, no, más bien los consejos que doy son, busca aquellos donde haya algo que te conecte con él, como adultos, ¿no? Que puede ser una biografía, puede ser un libro de historia, puede ser una novela, incluso la literatura infantil. O sea, yo soy súper lectora de literatura infantil, a eso me dedico, pero también porque es muy rica. La buena literatura infantil es muy profunda, ¿no? Y puedes entenderla a varios niveles. Y con niños, pues llevarlos a ellos, a que ellos elijan. Y si, por ejemplo, estás en una situación, por ejemplo, yo que voy de vacaciones o lo que sea, iba a ver niños, siempre me llevo una mochilita con libros que yo ya sé que son súper exitosos, que les van a encantar. Y ahí, por ejemplo, pueden buscar, hay listas de los libros que la SEP, por ejemplo, tiene una selección de libros, y esos son libros que la curaduría, digamos, hicieron, están bien padres, no del nuevo programa, del antiguo, donde dotaban a las escuelas con bibliografía literaria y también informativa. Aquí en Mexicali tenemos aquí por Obregón, tenemos una librería que maneja, biblioteca, biblioteca y librería, está enfrente. Sí, Educal. Educal, donde manejan también una selección muy buena de libros infantiles y a precios de todo, muy económicos hasta más caritos, que son de libro álbum, con portadas de dura, cara dura y así. Pero la biblioteca también es un espacio donde podemos ir si no tenemos que ir a comprar. Para empezar, hay que conocer lo que nos gusta. Eso es una experiencia que tenemos que vivir como adultos también. O sea, no porque somos adultos ya nos conocemos perfecto, o a veces hasta eso saca la vuelta a una mesa con libros, porque ¿y si elijo el que no debería de elegir? O sea... ¿Y si no me gusta? Entonces date permiso, o sea, darnos permiso es el consejo que tenemos que tomar, darnos permiso de equivocarnos y de elegir el que nos llame y de soltarlo si no nos gustó. Y la biblioteca es un buen lugar porque no esperemos mucho de las bibliotecas como el servicio, ¿no? Sino de los libros. Nosotros tengamos esa seguridad de ir a buscarla y ver todos los libros que hay, pues eso seguramente los puedes comprar si te gusta mucho, porque esa es otra, ¿no? Si te gusta mucho un libro, obviamente lo quieres volverlo a leer un montón de veces.
todas las veces que sea Has necesario. tocado un punto muy importante. Cuando te gusta un libro, lo vuelves a leer. Y la magia que tiene esto es que las veces que lo leas te da un mensaje diferente. No siempre, a pesar de que ya lo hayas leído, que ya conozcas la historia, lo vuelves a leer, pero lo ves con otros ojos y te deja otro mensaje o encuentras otras cosas que en su momento, en la primera vez, o no te llamaron la atención o no eran. Entonces, esa es la magia también que tiene un libro. Cuando mis hijas estaban chicas, yo traté, y creo que gracias a Dios lo logré, el que tuvieran esa cultura también de la lectura. Yo me ponía y me pasaba yo de horas, ¿no? Ahí les va un tip, no sé si todavía hasta ahorita, pero en la casa ley, en el súper que está ahí, ponen libros, ponen mesas con libros y muchas veces te salen muy económicos porque nadie los compra. Entonces ahí me tenías horas y horas y horas buscando, revisando cuáles eran los que les podían servir. En esas ocasiones, por ejemplo, les encontré libros que eran clásicos, pero eran para niños. Y ya de grandes, obviamente buscaron el original. Posteriormente, ¿qué había? Había unos, me acuerdo, que les gustaban mucho, porque brincan de un capítulo, o sea, no te lo tienes que leer de corridito. Eliges, ¿no? Entonces, de aquí te pasaba al capítulo 4 y luego al 3, y dependiendo en el capítulo o en la forma en que tú lo fueras leyendo, el significado de ese libro cambiaba. Y el final. El final cambiaba, la historia cambiaba. Entonces, no solamente estabas leyendo un libro, eran muchísimos libros. Y esa parte, o sea, hace que también te vaya gustando, vayas buscando, ¿no? Y pues también, no, o sea, muchas veces también esos libros, como dices tú, históricos o alguna cosa que realmente, al menos a mí en mi época, me tocaron unos libros súper aburridos de historia, que a mí me decía así yo, gracias a Dios en secundaria me tocó una maestra que amaba la historia y amaba leer casi como tú. Entonces, la historia nos la contaba como si fuera un cuento. Ahí es donde nosotros aprendimos y le encontramos ese gusto a la historia y a leer. Exactamente. Y va relacionado porque desgraciadamente, y no sé si en todo el mundo, pero al menos aquí en México no nos gusta leer y no nos gusta leer la historia y no conocemos nuestra historia. Y hay una frase muy cierta, ¿no? De que si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Entonces es muy importante el leer y el conocer. Y aparte de esto, la lectura también nos crea criterio. Sí, se desarrolla el pensamiento crítico, ¿no? Y esto otra vez, te digo, hay que sacarlo del área de lo académico. No queremos desarrollar el pensamiento para sacarnos buenas calificaciones. Exacto. Sino para la vida, ¿no? Para tomar las decisiones que más me convengan a mí, poder participar de otra manera en la sociedad, en mi familia, en mi círculo de amigos, en mi trabajo y para mí misma, o sea, tener la capacidad de razonar, que ahorita es difícil, no se promueve mucho el pensamiento, da mucha flojera pensar por uno mismo, entonces poder hacerlo de esta manera donde no estás obligando a que vayan hacia un solo lugar, o sea, como poniendo esa parte lúdica. Mi proyecto se llama Laboratorio Abra Palabra y tiene que ver con esta parte del laboratorio es para equivocarnos, o sea, aquí es error y avanzamos, ¿no? Laboratorio Abra Palabra. Y aparte de palabras y los textos, pues hay juegos y hay interacción. Y entonces siempre mi propuesta de quítenle lo solemne a la lectura, jueguen, compartan, no terminen de leer, platiquen. Si no quieren leer nada, no lean, pero que haya esa libertad. Ahorita lo que tu cita con tu libro. Ajá. Tómate un café tomándote un libro, ya estoy pensando otras cosas, de que comer quiero tomar, ¿no? Lee un café de nuevo, o sea, tómate tu café y lee tu libro, ten una cita contigo misma y lee tu libro. Sí, y rodéate también de otras personas con las que puedes hablar de eso, ¿no? No para que te excluyas de donde siempre te juntas ni nada, pero es como motivarte, así como cuando vas al gimnasio o vas a correr y si va alguien contigo, estás muy motivado. O cualquier cosa que compartas con alguien, alguna pasión, pues leer también cuando se comparte, por lo menos en la platiquita, ¿no? De que, estoy leyendo este libro bien bueno, no sé qué, o sea, enriquece la
la experiencia, La experiencia. y las relaciones. Ahorita mencionaste también que es muy lúdico y tu laboratorio. ¿Quieres explicarnos? Porque muchas veces no tenemos el concepto muy claro de qué es lúdico y en qué se trata tu proyecto, para que más personas nos enamoremos de él. Ok. Lo lúdico se refiere al juego, o sea, como esta actitud de juego y actividades que tengan que ver con jugar. Y aquí tiene mucho que ver lo que es la voluntad y la libertad, ¿no? Nadie juega a fuerzas, o sea, si no ya no es juego. Entonces, nadie, en la forma en como yo lo propongo es, nadie lee a fuerzas. Okay. Hay invitaciones. Y si, por ejemplo, en la biblioteca escolar donde yo trabajé alguna vez, hay algún niño que no quería leer, que no lea. Tiene que estar aquí porque la misa está ocupada y ese es el momento de la biblioteca. Y ese niño va a leer, porque le estás dando la oportunidad de que elija. Y él va a querer repetir todas las experiencias donde se sintió libre. Cómodo, Exacto. Seguro. Ajá. Entonces, bueno, lo que yo he trabajado en todos estos años han sido sesiones de juego y lectura con niños en escuelas, en parques, en una sala de lectura que hemos tenido en diferentes lugares, Guadalajara, Mexicali, Rosarito. Una sala de lectura es un espacio no donde está todo calladito y cada quien está leyendo su libro, sino es una sala donde lo más importante es leer, pero hay juegos, pero se platica, pero se hacen experimentos, pero se hace arte. Esto en el caso de los niños. Y también se invita a adultos. Hemos tenido salas de lectura donde van jóvenes sin hijos, abuelitas, porque la experiencia los enriquece humanamente, no como, soy la abuelita o soy la mamá, sino que ellas mismas se encuentran en un lugar donde hay otra señora que también está pasando por lo mismo. Entonces, es como ayuda a esa socialización, ¿no? Ajá. Que también es tan importante en el ser humano y que volvemos a lo mismo, ¿no? Con tanta tecnología hemos dejado un poquito o hemos hecho a un lado y que es tan básica y tan importante para nosotros. Sí. También he hecho mucho trabajo en escuelas, ayudándolos, por ejemplo, maestros, directores que no saben cómo emprender la biblioteca de su escuela. Okay. O, por ejemplo, que quieren hacer un taller de cuentacuentos para los papás y doy el taller, a los maestros, a los padres de familia los organizo. Hemos activado un montón de bibliotecas donde ellos terminan operando con familia y muchachos de servicio social. Y yo todo esto que estamos platicando con ustedes, lo platico para que esa sea la manera y que no se vuelva otra vez el lugar aburrido, regañón, porque si no, nada de los esfuerzos, aunque esté hermoso el lugar, va a ser una experiencia positiva. Entonces hay que cuidar la parte positiva del acercamiento a la lectura. Ok, bueno, entonces Marcela, platícanos de qué manera puedes, por ejemplo, ayudarnos y si alguien está interesado, como decías aquí en tu proyecto, por ejemplo, el de Abra Palabra, sí. Para formar parte, para apoyar, para ir y leer, etcétera, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué consiste? Y en cómo nos puedes ayudar. Pues tengo esa página en Instagram que se llama Laboratorio Abra Palabra, donde puedo yo acompañar procesos, por ejemplo, una familia que quisiera ver de qué manera integrar la lectura en su familia, los puedo apoyar con sesiones donde yo les doy acompañamiento, los puedo ayudar a seleccionar libros, algo muy familiar, ¿no? También, por ejemplo, si alguien quiere emprender un club de lectura en la escuela o en una empresa, que esto ayuda mucho al clima laboral, por ejemplo, que tengan estas sesiones fuera del horario de trabajo o dentro del horario de trabajo, pero que les den esa libertad. Ha servido mucho, también lo he hecho. Pueden contactarme a través del Instagram o del WhatsApp, que es 686-157-5430. 686-157-5430. Ajá. Y también doy asesorías. Tengo un proyecto de yoga y lectura. Tengo posibles clubes de lectura. Tengo un club de lectura de mujeres que tiene fin y luego empiezan otros. Doy asesorías también en línea o personalizadas, grupales. Soy especializada en niños, pero tengo experiencia con adultos, mamás y jóvenes y abuelitas y todo. Ajá. Ok, todo es a partir de tu proyecto de Abra Palabra. De Abra Palabra. De hecho, próximamente, dentro de 2
fines de semana. Sí, el 21, el 21 sábado de 21 de marzo. Voy a participar en una jornada de bienestar que se llama Wellness Day Mexicali, que es la 5ª edición, y me invitaron a tener una conferencia, pero en realidad voy a tener una sesión con adultos de fomento a la lectura, donde el enfoque va a ser mirar a la lectura como una herramienta que vincula afectivamente a la familia, o sea, como herramientas, qué tipo de libros, qué tipo de preguntas, qué tipo de ambientes, de espacios, de tiempo, y más que platicarlo, lo vamos a hacer, o sea, ahí lo vamos a tener. Sabemos que eso es en Punta Este, más o menos el horario que te pueden encontrar. Ahí yo creo que voy a estar de 11 a 12, pero ahí va a estar, la gente llega, es de 8 a 2 la jornada, y tú como participante, hombre, mujer, eliges, ves los horarios y tú eliges, a las 8 quiero entrar a este curso de Tai Chi, a las 9 voy a entrar a una sesión de mindfulness, a las 10 de nutrición, así. Entonces yo voy a estar creo que de 11 a 12, pero ahí lo voy a estar publicando en mi página de Instagram. Igual ahí en Nutridías MXL lo puedes encontrar. Y yo encantada de estar presente ese día ahí contigo. Muchas gracias. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias, Marcela, por habernos acompañado. Gracias. Al abrirnos a esta oportunidad de la lectura, que como bien hemos visto, tiene muchísimos beneficios para nosotros y que tenemos mucho camino, al igual que en nutrición y en psicología, por caminar, porque no existe la cultura suficiente para ello. Y de igual manera, ¿tenemos algún saludo? Ok, vamos a escuchar por ahí los saluditos que tenemos. Rolando Lugo dice: saludos Marcela, bonitos recuerdos de prensa escuela. Sí, fue mi primer trabajo, qué suave. ¿Qué libros se pueden sugerir a los jóvenes de 14 años en adelante para que se enamoren de la lectura? Hoy en día los jóvenes de esas edades se encuentran absortos en sus dispositivos. ¿Cómo hacer que se interesen por la lectura? Compartiéndola, invitándolos a experiencias. Por ejemplo, viene la Feria del Libro de la UABC, siempre va a haber alguna atracción para ellos, ya sea música, ya sea algún escritor, aunque no sean lectores, o simplemente con una experiencia social. Es interesante por lo que les decía, donde veo que hay otras personas que también se interesan y entonces digo, no soy el raro, o no soy el raro. Pues para iniciar, por decir. Para esa edad, yo pienso terror, romance, cosas paranormales, eso les gusta mucho. Y si ya fueron lectores o en su casa hay maestros, por ejemplo, de historia, también biografías, les encantan las biografías de músicos, de gente que ellos admiran. Y es interesante también que nosotros como adultos estemos interesados realmente en eso que leamos, por ejemplo, ¿no? Yo voy a comprar la biografía de Bob Marley, por decir. Pero primero voy a buscar quién es Bob Marley, para saber algo real, más allá de lo que todo el mundo sabemos, y que mi hijo o mi hija me la crea. O sea, que mira el libro que me hallé, que no este es el músico que te gusta. El que andabas buscando. Ajá, ¿no? O sea, conectarlo y siempre valorar, ¿no? Decir como, esto que te gusta está bien, ¿no? Y no, te lo compré, más te vale que lo vayas a leer, porque si no, no te vuelvo a comprar nada. Cosas así, pues, o sea, lo de siempre, pues, volver a darles libertad. No en forma de castigo, sino algo que involucre. Sandra Torres Sánchez dice: gracias por compartir tu experiencia, es muy motivadora. También está Tony Valens. Aplausos, miles de aplausos, muy buena y hermosa labor, Marcela. Ay, qué suave. Saludos, señor. Está Sandra Barros, dice: excelente presentadora, qué bonito cuento contaste, me gustó Josefina, lo voy a buscar. Además, gracias por esta invitada que tienes hoy en el canal. Muchas gracias. Es Nutre tu Vida. Nutre tu Vida con Carla Díaz, aquí. Felicidades. ¿Dónde se pueden adquirir los boletos? Conmigo. Yo imagino para el sí, aquí, digo, y ahí vamos a estar presentes también ese día. No vamos a estar nosotros como expositoras.
Ajá, Abra Palabra. Laboratorio Abra Palabra. Laboratorio Abra Ahí voy a Palabra. poner también mis datos de WhatsApp para que por ahí nos contactemos. Igual si gustas, mándalo, te lo puedo subir a la página y se conectan Ándale. directamente contigo. Ah, y otra cosa también importante. Cada sábado pongo un puesto de libros de segunda mano y nuevos. Ujú. Y pongo una salita así mini con un tapetito y contamos cuentos y jugamos rompecabezas y asesoro así, doy unos folletos que yo escribí sobre esto que estamos platicando. ¿Dónde? En el centro histórico, en el bazar del centro histórico. Entonces ahí también me pueden encontrar y si tienen preguntas específicas yo les puedo ayudar a resolverlas ahí. Pues mandan saludos a Ale Gracias. Tapia, Ivonne Hernández, Huicho Cueva, Dana Pamela, Marta Leticia Ramos, saludos a todos ellos. Jael Mijares. Sí, Besos a todos Lola ustedes. Hugo, Consuelo Migueles, también es a Sandra Torres, David Caballero, Dina CC, Melissa Parra, Olga Leticia Gobea, Sandra Barrios, Tere Rico, Ernesto García, Jorge Mendoza, Juan Hernández, Bere Martínez dice, excelente invitada, qué bonito programa, muchas gracias, deberías Gracias a ustedes. participar más seguido con tus cuentos en esta, Que sabe. Ya, qué bueno. dice Carla, invítala a la sección de la historia del escritor. Ok, ese es para ti. Es otra sección. Otra sección, pero esta es acá Padre. con Carla, también Qué muy bonito. invitada, muy bienvenida. Muchas gracias. Y Me muchas. encantó y como con cuenta cuentos al fin. Así, Sí. así es. A mí, pues, ahora sí que regresando a la memoria, ¿no? Yo de chiquita, que nos gustaba mucho, no sé si vieron, era creo Cachirulo, que contaba sus cuentos en la televisión. Ese, mis hermanos y yo, no nos lo perdíamos. El profe termina su programa cada lunes diciendo adiós. Adiós, amigo. Cachirulo, si los que son jóvenes no van a saber quién es, pero búsquenlo por ahí porque realmente era muy bueno y hacía parte del trabajo que ahora hace Marcela. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana, el próximo miércoles, también tendremos una invitada de lujo, también Pati Casian, que muchos ya la conocen por ahí, y estaremos hablando, regresamos otra vez al tema de lo que es obesidad, pero vamos a estar tocándolo con ella en esos ambientes saludables. Recuerdan que hablamos que muchas veces el ambiente influye mucho, entonces vamos a estar hablando eso y ella también con su visión como antropóloga de cómo se ha ido desarrollando y cómo ha venido modificándose estos ambientes. Les mando un beso muy grande, cuídense mucho, disfruten de este fin de semana y nos vemos en el Wellness Day. Sí, ¿Ok? gracias. Y sigan a Marcela.